es un domingo glorioso. Realmente la importancia de congregarnos cada domingo tiene un significado. Y el significado es que un día como hoy Cristo resucitó. Y esa debe ser nuestra delicia cada vez que venimos a la casa del Señor. Los judíos acostumbraban a reunirse el séptimo día, pero cuando Cristo resucitó un día como hoy, el primer día de la semana. Y de allí la iglesia empezó a reunirse el primer día de la semana, los días domingos. Por lo tanto, cuando venimos a la casa del Señor, venimos siempre entendiendo que el Señor un día como hoy resucitó. Pero también otra de las cosas que nos debería traer a la casa del Señor es poder comprender, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? No solamente el venir y oír un sermón y exponernos, sino, Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? Y deberíamos estar siempre atentos a la voz del Señor, no a la voz del hombre, no a mi voz, lo que Dios dice por su palabra. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Pero cuando vengas, ven con esa disposición en tu corazón. También quería indicar que tal vez aquellos que vienen de otras congregaciones o de otras iglesias, usted habrá visto que aquí es un poco más quieto, pero no es porque estamos muertos, sino porque procuramos ser reverentes. De tal manera que si tú algún momento llegas atrasado, no te van a dejar pasar si es que estamos orando. No te dejan pasar si estamos orando. Entonces, si estamos orando, te van a detener y cuando terminemos de orar, pasas. ¿Por qué motivo? Porque la iglesia en ese momento está conversando con Dios. Está hablando con Dios. Generalmente en muchas iglesias se acostumbra que cuando la gente está orando, todo el mundo corre, coge el micrófono. No. Eso es algo a vista de todos. Pero cuando la iglesia está hablando, orando con Dios o hablándole a Dios, queremos estar quietos. Tanto adultos como niños. Por eso las madres deberían estar siempre, y los padres, chequeando a sus hijos. Que no estén corriendo, distrayendo, levantándose al baño. Y yo sé que tal vez 45 o 50 minutos para los niños, sobre todo más chiquitos, es complicado. Pero yo estoy seguro que en esta hora Luis Adrián y Andrea se van a portar muy bien y todos los demás también. Bueno, el día de hoy vamos a retomar nosotros el libro de Romanos, que ya es un texto que habíamos venido hablando al inicio del año. El mensaje general que Pablo viene dando en los primeros capítulos de la carta a los romanos trata acerca de la ley de Dios y trata acerca de la justicia de Dios y trata también del pueblo de Dios. Como hemos dicho, la carta a los romanos es probablemente la carta más teológica, donde mayor doctrina, instrucción y enseñanza encontramos. Y en esos primeros capítulos, el Señor nos deja ver que por las obras de la ley, nadie es aceptable delante de Dios. No por hacer buenas obras nos metemos al bolsillo a Dios y ya Dios está de nuestra parte, porque las buenas obras no salvan a nadie. Pero tampoco en estos pasajes la Biblia enseña que tampoco los judíos, por ser judíos, van delante de nosotros o se han anticipado a nosotros. Porque Pablo enseña que tanto judíos como gentiles están en la misma posición, igualitos, separados de Dios, enemigos de Dios. Y ni el hecho de ser judíos, ni el hecho de que tengan la ley, ni el hecho de que hagan buenas obras, los va a acercar al Señor. Probablemente los judíos del primer siglo, venían ellos con una rica herencia que habían heredado de sus antepasados, porque esta nación tenían los pactos, las promesas por medio de la ley.
Entonces el judío siempre se sentía superior, mejor, era engrandecido a sí mismo porque Dios los había escogido. Y para ellos solamente debían de cumplir la ley para seguir agradando a Dios. Dios nos escogió, Dios está con nosotros. Dios nos escogió, somos su pueblo, por lo tanto no tenemos que preocuparnos por la salvación. Probablemente ese era el pensamiento del judío. Pero como vimos en Romanos capítulo 2, la escritura allí nos muestra que los judíos no pueden cumplir la ley. No pueden depender de ese pacto que Dios hizo con Abraham y con Moisés para la salvación. Por lo tanto, no pueden ellos tener una relación correcta para con Dios. No pueden. Y sus obras están ahora en la misma categoría que la de los gentiles. Son incapaces de proporcionarles la salvación a causa del profundo poder del pecado. El día de hoy nosotros vamos a estudiar, a analizar la continuación de donde nos habíamos quedado. Vamos a ir a Romanos capítulo 3 y vamos a ver del versículo 9 hasta el versículo número 20. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. El título del sermón para el día de hoy, lo cambiamos un poquito, es el dominio universal del pecado. Ese es el título, el dominio universal del pecado. Luego de Pablo haber explicado acerca de lo que es la ley, la justificación, y dar a entender que el judío no tiene ventaja sobre el gentil o sobre el griego o sobre aquel que no era de su nación, él llega a una conclusión en el versículo número 9. Mira que los judíos eran los depositarios de los oráculos de Dios. Dios había entregado su palabra, su voluntad a esta nación. Había levantado patriarcas, había levantado profetas y se le había dado a estos hombres, a esta nación. Este era un pueblo escogido por Dios. Ellos de alguna manera lo que tenían era una relación contractual a causa del pacto que Dios había hecho con Abraham y con Moisés. Entonces Pablo les pregunta a ellos, ¿eran ellos por esta razón mejor que los gentiles? Con todas esas ventajas que ellos tenían, ¿eran mejor que los gentiles? Y oye la respuesta que el apóstol da en el versículo 9. Dice la NBI, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Y ahí está la gravedad del asunto. La gravedad del asunto no es que las personas solamente pecan, como si hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios fuera simplemente un hecho circunstancial. A veces la gente toma como muy a la ligera el asunto del pecado.
Ni siquiera nosotros podemos inclinarnos a pensar que las personas pecan porque el pecado es un problema profundo que está arraigado en nuestro corazón. Pero lo que dice Pablo es que todos estamos bajo pecado, todos. Y eso significa que aquel que no tiene a Jesucristo como Señor, tiene el pecado como su dueño. Están bajo su dominio, están bajo su autoridad, están bajo su señorío. Aquel que no tiene a Cristo como su Señor es realmente un esclavo del pecado. Necesitan a Cristo para que Cristo venga y los libere. Gálatas 3:22 dice la NBI, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Y otra traducción lo dice así. La Biblia dice que el pecado nos domina a todos, de modo que el regalo que Dios prometió es para los que confían en Jesucristo. El grave problema humano no consiste en que el hombre peque, no consiste en que el hombre cometa pecados, ni siquiera que el que tenga el hábito de hacerlo. El problema de la humanidad es la impotente esclavitud que lo ata al pecado y que lo tiene asumagado, lo tiene como esclavo. Ese es el gran problema de la humanidad. No es un problema cultural, no es un problema de educación, no es un problema de riqueza o de pobreza. Hay pobres que no quieren saber nada de Dios y hay ricos que no quieren saber nada de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante este asunto, entender el aspecto del pecado? Porque nuestra comprensión de un determinado problema, cualquiera que éste sea, nos dicta la dirección y la respuesta o la acción que debemos de tomar para tratar dicho problema. Si no entendemos el asunto del pecado, no vamos a saber cómo tratarlo. Por ejemplo, los izquierdosos, los marxistas, creen que el problema radica en la desigualdad de la distribución de las riquezas, de los bienes materiales en una nación. Entonces la solución que ellos proponen es que el Estado es el que debe de controlar la economía para que no haya ricos y pobres, para que no haya esos dos polos. Así dicen los marxistas. Por eso es que estos grupos de izquierda tratan de aglutinar todo sobre el Estado y ellos son como los patrones, los patriarcas, los que dominan, los que regulan de papi Estado. Entonces, ¿qué proponen los marxistas? Igualdad. Ellos quieren igualdad para todos. Los filósofos y los maestros están convencidos que el problema de la humanidad es la ignorancia. Y la solución que ellos proponen es el conocimiento. Es que a la gente hay que enseñarle, hay que educarla. Y yo creo que eso es correcto. Y también creo que la gente debe tener oportunidades. Y según el enfoque que nosotros tengamos de un problema, es como vamos a ver nosotros la solución. Pero en este pasaje que estamos estudiando, el análisis de Pablo al problema humano es que el hombre es adicto al pecado a causa del dominio que el pecado tiene sobre el hombre, que lo volvió un esclavo e incapaz de librarse por sí mismo, haga lo que haga. Sabiendo el problema, entonces Pablo da la solución. Y no es enviarnos un político, no es enviarnos un filósofo, no es enviarnos un científico o un maestro. No. Pablo dice, lo que necesita la humanidad es un libertador, alguien que tiene el poder para librarnos de la esclavitud del pecado. Entonces el mundo será diferente, entonces las naciones serán diferentes, entonces las familias serán diferentes, entonces nosotros seremos diferentes. Pablo dice, se necesita un libertador. Y cuando nosotros vemos a las personas que nos rodean, en el supermercado, en el barrio, en el trabajo,
Y nosotros, si entendemos el pecado, vamos a ver a esos que nos rodean como impotentes esclavos del pecado. Y si eso lo entendemos, entonces nosotros estaremos informados y mejor motivados para ayudarlos a encontrar al verdadero libertador, el único que los puede sacar de la esclavitud. Si no tenemos un enfoque claro del pecado, entonces el que está a tu lado, ya él es así. Y tú no te interesarás. Pero el apóstol Pablo continúa en este pasaje y ahora él pasa a mencionar algunas citas que confirman el carácter universal del pecado. Y eso lo menciona del versículo 10 hasta el versículo número 18. Y mayormente todas esas citas que menciona allí el apóstol Pablo son tomadas del Antiguo Testamento, particularmente del libro de los Salmos y de Isaías, algunas de Proverbios y de otros textos. Pero para nosotros poder entender esa cita que el apóstol Pablo menciona en este pasaje, deberíamos de ver el contexto original de esas citas en las cuales Pablo tomó para ponerla en Romanos. Y si tú vas al original de cada cita, tú vas a ver, si lo revisas cuidadosamente, verás que todas esas citas tratan de personas perversas o injustas. Gente que son canallas, gente mala, gente que es de lo peor. Y Pablo toma esa cita, toma un pequeño versículo y lo pone en Romanos 3. Pero tú, para poder entender la dimensión de lo que allí dice, hay que ir a esas citas. No vamos a buscar todas esas citas, porque ese es un trabajo que te lo vamos a dejar para que tú el día de hoy vayas a casa y puedas leer. Pero en los versículos 10 al 12 vemos una expresión que se repite vez tras vez, y es no hay, no hay, no hay. Dice el pasaje, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿De dónde vienen esas citas? Del Antiguo Testamento. ¿De dónde vienen? Del libro de los Salmos, del capítulo 14, del versículo 1 al 3. No vamos a analizar todas las citas de dónde vienen. Ya sabes la tarea que tienes, pero vamos a analizar esta. Dice este pasaje del Salmo, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No hay. En la tierra no busques, querida hermana soltera, a un hombre perfecto, porque no lo hay. Y varón soltero, no busques a una hermana o mujer perfecta, porque no hay. Mira más bien si ese hombre o si esa mujer teme a Dios, si conoce a Dios. Mira cómo trata a sus padres. Mira si es prudente. Mira si no es respondona. Mira si no es rencillosa. Mira si no es gritona. Mira si es bien intencionada. Pero no vas a encontrar una mujer perfecta o un hombre perfecto. Mira si tiene un corazón para Dios. Pero luego Pablo pasa en el versículo 13 y 14. Él se centra en pecados de lenguaje. Es como si ahora se requiere de un extraordinario cirujano orofaringio que pueda arreglar esa pequeña cloaca compuesta por los labios, la lengua, la boca y la garganta. Porque según lo que él ve, de ahí salen palabras que insultan, que ofenden, que dañan a otros, que se rebelan contra Dios. Son los pecados del lenguaje. Tienen que ver con las cosas que decimos. Y dice el versículo 13,
y 14, en la NBI, dice lo siguiente: sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. ¿Te gustaría casarte con un hombre así? ¿O con una mujer así? ¿De dónde viene esto? Esto procede del Salmo 5:9. Dice el Salmo 5:9, porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Pero lee todo el Salmo 5 para que veas de qué calaña de personas se trata. Pablo ha tomado una parte solamente para mostrarnos el dominio del pecado en esa área, en la lengua. Todos estamos, dice Pablo, bajo el dominio del pecado. Y luego llega al versículo 15 al 17 y allí enumera ya ciertos pecados que ya no son de lengua, sino de violencia. Violencia contra tu prójimo, violencia contra los demás. Para mí no hay cosa más detestable cuando un hombre golpea a una mujer. No hay cosa una de las cosas que yo más detesto, que un hombre golpea a una mujer. La semana antepasada oí esa noticia de alguien cercano que trabaja conmigo. Esta persona hizo bien en ir y poner la denuncia. Su marido golpeándola, su marido abusando de ella. Y después llegando él como que nada ha pasado. Y dice el versículo 15 al 17 del libro de Romanos, capítulo 3. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. Estos pasajes lo que hacen ver es cómo la humanidad está bajo el dominio del pecado. Esclavos del pecado. Y haga lo que haga la gente no se va a poder librar de la esclavitud del pecado, sino por medio de Cristo el Señor. Y dice el versículo 7 y 8 de Isaías 59, que es de donde proviene este pasaje, dice: sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen y no hay injusticia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas. Cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Cuando uno predica el evangelio a otra persona que no conoce el evangelio, uno debería ir con la intención y el entendimiento de saber cómo el pecado a esa persona lo tiene atrapado y esclavo. No van a poder salir por sí solos. Es deber de la iglesia compartir el evangelio, hablar a otros de Cristo. Es tu deber, querido hermano. Si tú eres un creyente genuino, tu deber es compartir el evangelio con otros. No te conformes con venir solamente a la iglesia cada domingo. No te conformes con oír el sermón cada domingo. Porque eso nos puede volver muy cómodos, muy ritualistas, y nos acostumbramos a ese estilo de vida. Pero cuando estés trabajando, cuando estés desocupado, en vez de dedicarte tanto tiempo, tú sabes, a las redes sociales, o a dormir, o a ver televisión, ora y ve a aquel amigo tuyo que no conoce a Cristo, aquel familiar tuyo que está esclavo del pecado y no conoce a Cristo. Lo cierto es que Pablo, después de mencionar estas horrendas cosas que son como un atisbo solamente de lo que hay en el hombre, él llega al versículo 18 y vuelve ahí al punto de partida para afirmar la despreocupación humana, la despreocupación que el hombre tiene hacia Dios. Y dice el pasaje: no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay. Si hubiera temor de Dios, todos
actuaríamos diferente, pensaríamos diferente y hablaríamos diferentes. Yo pienso que la mayor parte de las cosas cuando las hacemos equivocada, erróneamente, son por falta de temor a Dios. Cuando injuriamos, cuando calumniamos, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, es por falta de temor a Dios. Ahora, ¿cómo pueden estos versículos que Pablo ha mencionado, que son del Antiguo Testamento, que se aplican a los judíos que están bajo la ley, condenar a toda la humanidad? ¿Cómo? Bueno, porque bajo la ley está todo ser humano. Si tú estás bajo la ley, Dios te va a juzgar bajo la ley. Y si tú no estás bajo la ley, te va a juzgar como sin ley. Pero todo el mundo está bajo la ley, porque Dios es el legislador del universo. Y Él ha dictaminado, Él escribió, Él nos envió todo lo que Él quiere que hagamos. Y Él nos ha descrito cómo quiere que nos conduzcamos en este mundo. Y eso me lleva a mi último punto, al versículo 19 y 20, para ver a aquellos que están bajo la ley. Mira, los que están bajo la ley, en el capítulo 3, versículo 19, son los judíos, responsables ante Dios de la ley de Moisés que se les ha impuesto. En esta manera particular, Él está hablando a este grupo de personas. Y dice el versículo 19, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. La ley está hablando. La ley está diciendo. La ley está señalando algo. La ley está acusando. Sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle. ¿La boca de quién? Del hombre. Y todo el mundo sea hecho responsable. ¿Ante quién? Ante Dios. Si tú ves en estos pasajes, en este pasaje, hay como un lenguaje judicial, un lenguaje de juzgado. El acusado, o sea, el judío, él cierra la boca y no tiene nada que argumentar, no tiene nada que decir. Cállate, le dice la ley. Tú no lo has podido cumplir. Yo te dije, honra a tu padre y a tu madre, y tú no lo has honrado. Yo te he dicho, no mientas, y has mentido. Y la ley empieza a acusarlo. El acusado cierra la boca porque no tiene ningún argumento para su defensa. Pero luego está el fiscal. El fiscal es ese que acusa. ¿Y cuál es el fiscal? Las citas del Antiguo Testamento. La que imputa los cargos. Mira, yo te he dicho que me busques, dice la ley, y no lo has hecho. Yo te dije que ores. Yo te dije que recibas a los extranjeros, que seas hospitalario. El fiscal está acusando, la ley está acusando. Está imputando los cargos. Y ahora el acusado reconoce que está a la merced del juez. ¿Quién es el juez? Dios. Y delante de Dios, todo hombre calla. Porque no hay un argumento que tú y yo podamos decir, yo he cumplido la ley. No lo hay. No existe ninguna clase de obras hechas en obediencia a ninguna ley o impulso moral que puedan justificar al hombre ante Dios. No lo hay. Y es probable que los judíos en el tiempo de Pablo no creyeran ser salvos por guardar la ley. Tal vez ellos no creían eso. Ellos probablemente lo que creían que eran salvos porque Dios los había escogido como nación. Dios había hecho un pacto con Abraham, con Moisés,
Y de esa manera entró en una relación Dios con este pueblo, el pueblo de los judíos. Él los escogió para que fueran su pueblo. Así los judíos de esa manera, equivocadamente, creyeron tener asegurada la salvación por la gracia de Dios dentro del pacto, porque Dios los había escogido. Por supuesto que debían de obedecer la ley que Dios les había mandado, pero no obedecían para salvarse, sino para mantener la salvación que Dios ya les había otorgado, según ellos. Pero ellos estaban equivocados, porque Pablo escribe contra esta mera suposición judía de poseer exclusividad de los derechos de salvación. E insistió que tanto judíos como gentiles compartían los mismos derechos y ambos estaban bajo el dominio del pecado. Mira, no es muy común oír esta palabra al día de hoy, la palabra pecado, en las iglesias. No es muy común, porque la gente va a las iglesias y tú sabes, lo que quieren es que te sientas bien, que vuelvas a venir. Pero hermano, esto es lo que dice mi Biblia. Y tengo un compromiso con mi Señor de predicar lo que aquí está escrito. Y Pablo dice más adelante, en el versículo 28 al 30 de Romanos 3, lo siguiente. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Tú sabes lo que es la justificación, ¿no? La justificación es el hecho de que Dios nos acepta. Para la humanidad solamente hay dos cosas. O eres aceptado por Dios o eres rechazado por Dios. Y la aceptación no tiene nada que ver con lo que tú haces. Tiene que ver con lo que Cristo hizo. Tiene que ver con tu entendimiento de si tú sabes quién es Cristo, si tú conoces a Cristo. Tiene que ver con eso. No tiene que ver con que si vienes a la iglesia, si eres bautizado, si haces buenas obras o si ofrendas bien. La salvación tiene que ver con lo que Cristo ha hecho en tu vida y la fe que tú tienes en una persona, en Jesucristo. Por eso que es importante conocer quién es Cristo. Podemos conocer los himnos, podemos conocer nuestra Biblia y la ruta que nos lleva a la iglesia. Pero más importante es conocer a Cristo. Y dice este texto, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Ahí están los dos grupos. Los judíos circuncidados y los gentiles no circuncidados, a ambos grupos iban a ser justificados por la fe en Jesucristo. Querido hermano, la ley, las buenas obras no pueden llevarnos a una buena relación con Dios. Pero lo que sí consigue es que estemos más conscientes, que cobremos conciencia del pecado. Mira que el apóstol Pablo, él mismo lo declara, él mismo lo testifica, que él no sabía que era codicioso, hasta que vio en la ley cuando dice, no codiciarás, y se dio cuenta que él era codicioso. La gente que miente al día de hoy, la gente que engaña, la gente que estafa, probablemente piensan, no, pero que yo le quiero ayudar a mi familia. No. Es que si está robando, Dios lo condena. Cuando tú conoces la ley, lo que está escrito, lo que ella dice, lo que cobramos conciencia es de nuestra pecaminosidad. De eso cobramos conciencia. Dice Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado.
Nadie puede entrar en una relación cercana o íntima con Dios por medio de las buenas obras, por medio de lo que hace. La fe, y en concreto, la fe en Jesucristo es la única solución, querido amigo y hermano. La fe en Cristo el Señor. Y lo que la ley nos hace es hacernos muy conscientes de lo lejos que estamos de cumplir con los requisitos de Dios. La ley nos condena. La ley nos hace ver nuestra propia incapacidad o impotencia para obedecerla. Si tú, de los 10 mandamientos que hay en el Decálogo, cumples los 9, pero en uno fallas, te haces culpable de todos. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, la teología correcta que el apóstol Pablo presenta en estos pasajes sobre la ley y la justificación está basada en 3 versículos que están distribuidos a lo largo entre el capítulo 2 y 3. Dice el versículo 13 del capítulo 2, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Mira lo que está diciendo Pablo. Los que cumplen la ley. Pero pastor, ¿y usted no acaba de decir otra cosa? Bueno, no he terminado. Aquí dice Pablo que los que cumplen la ley es que van a tener una buena relación con Dios. Pastor, yo voy a cumplir la ley. Estate tranquilo. El versículo 20 es lo opuesto. Dice lo siguiente. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Así dice la NBI. Y otra versión dice, el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Bueno, en un pasaje dice Pablo, oye, pero tú estás diciendo primero que si cumplimos la ley, somos justificados. Y ahora dice que nadie es justificado al cumplir la ley. ¿En qué quedamos? Bueno, entre el 2.3 y el 3.20 está el 3.9. Y el 3.9 dice lo siguiente. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el dominio, están bajo el pecado. Lo que quiere decir es que el pecado ha dominado tanto a la humanidad que lo ha hecho un esclavo que no puede cumplir la ley para agradar a Dios. No va a cumplir o va a hacer buenas obras para agradar a Dios. Por tanto, la conclusión es que nadie puede ser justificado por lo que hace. Ni los judíos, ni nosotros los gentiles. Tú y yo vamos a ser justificados por la justicia de Cristo, por lo que Él hizo, por su obra en la cruz, por su sangre que fue derramada. Y cuando tú crees en el sacrificio vicario, perfecto y completo que Cristo hizo allá en la cruz del Calvario. Esa es la única manera. Finalmente, nosotros debemos de entender que el esfuerzo humano no conseguirá nunca que las personas obtengan una relación personal para con Dios. Por más que te esfuerces, tu esfuerzo no va a llevarte a una relación íntima personal con Dios. Mientras más lo entendamos, más dispuestos estaremos a ayudar a aquellos que están lejos del Salvador. O sea, no es mi esfuerzo, no es mi obra, no es lo que yo haga, es lo que el Salvador hizo en la cruz. Por eso cuando tú y yo estamos evangelizando, ¿sabes cuál debe ser el enfoque? Llevar al pecador a la cruz del Calvario. Y que la gente entienda que lo que Cristo hizo allí no solamente fue el perdón de nuestros pecados, sino que la ira de Dios Padre
que debía haber caído sobre nosotros, cayó sobre su Hijo, muriendo Él en nuestro lugar, siendo Él nuestro sustituto. Debemos entender el Evangelio para compartirlo con otros. Porque no se trata solamente de ir a la iglesia, se trata de entender el Evangelio. Nosotros vamos a ver que cuando lleguemos al capítulo 6 y al capítulo 12 del libro de Romanos, ahí la instrucción que Pablo da es que debemos de hacer obras agradables a Dios. Y como que, oh, pero pastor, no dijo que no era prueba. Pero estate tranquilo, ya cuando lleguemos ahí vas a entender eso. Pero cuando hagamos esas obras agradables a Dios, nunca deberíamos nosotros de adjudicarnos mérito alguno por estas obras. Ni siquiera pensar que ellas nos hacen más aceptables a Dios. Si tú vas al libro de Efesios, al capítulo 2, tú te vas a dar cuenta que la condición natural del ser humano es que está muerto en sus delitos y pecados. Sigues leyendo el capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor que nos amó, habiendo estado nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Estando muertos, Cristo nos da vida. Y sigue leyendo, y dice el versículo 9, que Dios ha preparado obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras vienen cuando nosotros tenemos nuestra conciencia, nuestra fe, cuando tenemos vida en Cristo, no antes. La Iglesia Católica hoy lo que promueve es que las buenas obras, ¿cómo que las buenas obras? Las buenas obras no salvan a nadie, ni acercan a nadie más a Dios. Pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Y Cristo Jesús es el puente, el medio, el intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Que Dios nos ayude a comprender estas verdades y ser agradecidos con lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a orar.